Dicen que cuando dos fuerzas se aman con demasiada intensidad, el mundo tiembla. Esta es la historia de Kaikai y Tren Tren, dragones opuestos que se atrevieron a encontrarse. Y de Emil y Noé, dos almas que, siglos después, descubrieron en una grieta del bosque el eco antiguo de un amor que todavía late bajo la tierra. Capítulo 1. La grieta en el bosque. No estaban perdidos. Al menos eso insistía Emil mientras avanzaban por el bosque cerrado, entre ramas que se enredaban como dedos viejos y raíces que asomaban como si la tierra intentara recordar algo. A sus espaldas, Noé lo seguía sin quejarse, aunque con una mirada que gritaba: «Estamos completamente perdidos». El mapa que habían descargado la noche anterior ya no tenía sentido. La aplicación mostraba un sendero que, según la pantalla, debería cruzar un arroyo claro. Pero el único sonido que los acompañaba era el susurro persistente de las hojas moviéndose sin viento, como si algo respirara debajo. «Esto no está en los mapas nuevos», dijo Emil, deteniéndose por fin y girándose hacia Noé. «Ni en los viejos tampoco», contestó Noé, con una ceja levantada. Sus botas estaban mojadas, su cabello pegado a la frente por la humedad, pero había algo en sus ojos que no era cansancio. Era expectativa. Frente a ellos se abría una depresión en el terreno, una grieta irregular y profunda que descendía como una herida olvidada en medio del bosque. A cada lado, helechos gigantes creaban un corredor natural hacia las sombras. «Es una falla geológica», dijo Emil, encendiendo la linterna de su celular. «O una entrada al inframundo». Ambos rieron, aunque la risa murió rápido. Algo en el aire había cambiado. Un olor a humedad antigua, como a piedra mojada por siglos. Bajaron con cuidado, agarrándose de las paredes de tierra. La grieta llevó a una cámara natural. El suelo era de roca pulida, lisa, como si hubiese sido tallada. En el centro, un círculo de piedras negras formaba una especie de altar, y sobre la pared del fondo, runas que ningún alfabeto moderno podía leer estaban grabadas con profundidad. Fue Noé quien lo vio primero. Una figura parada en la sombra. Un anciano. Alto, encorvado por los años, con la piel tan oscura y agrietada como la piedra misma. Su bastón estaba cubierto de nudos y cuerda. No llevaba mochila ni linterna. «No deberían estar aquí», dijo la voz, grave como trueno lejano. Emil dio un paso hacia adelante, instintivamente colocando un brazo frente a Noé. «No sabíamos que este lugar existía. Solo exploramos. Algunos lugares existen precisamente porque no se deben explorar». Silencio. La humedad parecía condensarse en los oídos, en la lengua. «¿Qué es este lugar?», preguntó Noé, bajando la voz. El anciano los miró largo rato. Sus ojos eran pálidos, pero no ciegos. Veía más de lo que decía. «Es el lugar donde los dragones lloraron por amor, donde el agua y la tierra dejaron de luchar». Ni Emil ni Noé dijeron nada. Había algo en esa frase que no sonaba a fantasía. Sonaba a memoria. «Hace mucho tiempo», continuó el anciano, sentándose en una piedra plana como trono. «Cuando la tierra era joven y el cielo aún no había elegido sus colores, existían dos fuerzas que moldeaban el mundo: el agua y la tierra. No eran conceptos, eran seres. Dragones. Bilu los llamaban». El anciano cerró los ojos. «Kaikai, el de las aguas profundas. Oscuro como el fondo del mar, cambiante como las mareas. Su voz era el eco de las tormentas, y su ira, el diluvio. Tren Tren, el de la tierra firme, luminoso y paciente. Su cuerpo era montaña, su respiración, bosque». Noé contuvo el aliento. Emil apenas se movía. Algo en la historia los sujetaba. «Durante siglos se enfrentaron», dijo el anciano, «cada uno protegiendo su dominio. Kaikai quería expandirse, cubrir la tierra con su agua infinita. Tren Tren defendía los valles, los animales, a los humanos nacientes. Sus choques creaban terremotos, maremotos, tormentas, pero también...». Abrió los ojos.
También se encontraban, y cada encuentro dejaba una grieta, como esta, un recuerdo de algo que no debería haber sido, pero fue. El anciano se inclinó hacia ellos. Su voz era apenas un susurro, porque entre la furia y el deber nació el deseo. Y donde hay deseo, hay historia. Noé sintió un escalofrío que no venía del frío. Emil, sin querer, miró su mano, tan cerca de la de Noé. El anciano sonrió, como si lo hubiera notado. ¿Quieren escuchar la historia completa?, preguntó. Emil asintió. Noé también. El anciano cerró los ojos una vez más. El bosque pareció hacer lo mismo. Todo se detuvo. Y entonces comenzó. Dicen que cuando la luna estaba roja y el cielo sin estrellas, los dragones se encontraron en secreto. Y la grieta, esa grieta viva bajo sus pies, pareció latir. Capítulo 2. Donde el agua tocó la montaña. Dicen que cuando la luna se tiñó de rojo por tercera vez en un ciclo, el cielo tembló. No era un temblor de tierra, sino un estremecimiento del equilibrio. Kaikai Bilu despertó del sueño de las corrientes con los ojos brillando como faros submarinos. Su cuerpo, largo y fluido como un río en movimiento, se alzó desde el fondo del mar hasta romper la superficie. Con cada movimiento, las olas se agitaban. Con cada rugido, los peces se dispersaban. El deseo ardía en su pecho. Había soñado nuevamente con él. Tren Tren Bilu, el que contenía las aguas con su sola existencia. Aquel cuya espalda formaba las cordilleras y cuya voz brotaba en las hojas al viento. La primera vez que se encontraron fue por rabia. Kaikai había subido la marea para tomar una isla entera. Tren Tren se elevó del suelo como una muralla viviente y detuvo la ola con su pecho de piedra. Sus ojos se encontraron. No fue odio lo que nació, sino algo más, fue reconocimiento. Durante siglos fingieron que luchaban por el mundo. En realidad, luchaban por no rendirse a esa atracción. «Estás aquí otra vez», decía Tren Tren, surgiendo entre los robles. «El agua nunca se cansa de buscar su forma», respondía Kaikai, enroscando su cuerpo a la falda de una montaña. Se reunían cada solsticio, a veces en silencio, a veces en discusiones que hacían llover sobre los valles. Una vez se rozaron. Solo una escama contra una roca, pero bastó para incendiar el firmamento. Los humanos lo llamaron tempestad. Ellos lo llamaron deseo. Esa noche, la tercera luna roja, Kaikai no quiso esperar más. «Si el mundo ha de quebrarse, que lo haga sobre nuestros cuerpos», rugía mientras cruzaba los ríos hacia el interior. Tren Tren lo esperaba. Su voz temblaba, por certeza de lo inevitable. «Esta vez no te detendré, pero dime, Kaikai, ¿qué es más importante para ti? ¿La tierra o yo?» Kaikai cayó. Se acercó. Tocó la roca. Se inclinó sobre ella como se inclinan las olas sobre la arena. No existe tierra sin agua. No existe yo sin ti. Se abrazaron, no como humanos, como lo que eran: ciclos, mareas y placas. Fuerzas que al chocar daban origen a la vida. El mundo tembló. De su unión nació la grieta, no una ruptura, un canal. Por esa grieta, los humanos escucharon por primera vez el canto del alma. Y aunque sabían que no podían permanecer unidos sin romper el equilibrio, volvieron, una y otra vez, hasta que alguien los vio, hasta que alguien contó su historia. Y así fue como esta piedra quedó aquí, no como advertencia, sino como testigo. La voz del anciano se apagó con un suspiro. Emil no se había movido. Noé tenía los ojos vidriosos. Afuerita, el viento había cambiado. Las hojas murmuraban algo que no entendían, pero sentían. Capítulo 3. La cueva del eclipse. A medida que los ciclos de solsticio se repetían,
También lo hacía el anhelo. Cada encuentro entre Kaikai y Tren Tren dejaba huellas en la corteza del mundo. Una montaña quebrada aquí, una laguna donde antes hubo bosque, una grieta donde antes hubo paz. Kaikai Bilu deseaba, por su propia naturaleza. El agua necesita expandirse, tocarlo todo, llevárselo estático, cubrirlo seco, penetrar hasta la raíz. Querer a Tren Tren significaba también querer aquello que lo contenía, la tierra. Pero la tierra resistía. Tren Tren amaba sin moverse, desde lo profundo. Protegía la vida que brotaba en sus lomos. Los humanos, los animales, los brotes diminutos de los musgos entre piedras. No podía rendirse fácilmente al agua, por más que la deseara. El mundo no estaba listo para su unión. Y ellos lo sabían. Por eso, eligieron un lugar donde ni la tierra ni el agua fueran dueñas. Una cueva escondida entre montañas vivas, tallada por el paso antiguo de un río subterráneo y sellada por una roca caída durante un eclipse. Aquí, el cielo no nos ve, dijo Kaikai en su primer encuentro dentro de la cueva. Aquí, no debemos elegir, respondió Tren Tren, apoyando su cabeza contra la pared húmeda. Cada solsticio, volaban, reptaban, se filtraban en formas distintas hasta llegar a ese espacio oculto. Y allí, sin juicio ni temblores, se permitían ser solo cuerpos. Solo voces. Solo deseo contenido y liberado. Había rituales. No de dioses, sino de ellos. Un lenguaje antiguo tejido con movimientos y sonidos. Kaikai traía cantos del mar profundo, palabras sin fonema, vibraciones que hacían latir las estalactitas. Tren Tren respondía con resonancias telúricas, un crujido sutil, un eco lento que brotaba desde el centro del mundo. Una noche, durante un eclipse total, sintieron que el tiempo se suspendía, y entonces se prometieron. Si el mundo no puede vernos, que al menos nos escuche. Sellaron su vínculo con un roce, como lava al tocar el mar. El vapor llenó la cueva. Los minerales cambiaron de forma. Una flor cristalina brotó del techo. Pero el amor entre fuerzas no se da sin costo. Las estaciones empezaron a alterarse. Los ríos tardaban en volver a su cauce. Las montañas se quebraban sin aviso. Los humanos comenzaron a hablar de un desequilibrio, a temer un castigo. Una tarde, Kaikai no llegó. La cueva se quedó sola. Tren Tren esperó en silencio durante días enteros. Cuando finalmente llegó, el dragón del agua venía cubierto de espuma y sal. Estaba herido. Las mareas lo habían castigado por desviarse. El mar mismo lo había tratado como un extraño. Dicen que cambié, dijo Kaikai con voz rota. ¿Y es mentira?, preguntó Tren Tren. Kaikai guardó silencio. No soy el mismo desde que te amo. Ya no quiero cubrirlo todo. Quiero encontrar mi forma. Tren Tren se acercó. Tocó su escama principal. De ella brotó una gota, pero no era agua. Era una lágrima. Tal vez no podamos salvar al mundo desde este amor, pero podemos cuidarlo desde él. Desde entonces, la cueva se convirtió en su templo. No de dioses, sino de equilibrio. Cada solsticio regresaban, cantaban, se curaban, y luego volaban de nuevo, uno hacia el mar, otro hacia la cordillera. Nadie sabía su secreto, pero a veces los niños del valle decían escuchar sus cantos bajo tierra cuando el sol cambiaba de curso. Y la flor cristalina aún crece, gota a gota, desde el techo de la cueva. Testigo viva del deseo que no destruye, sino transforma. Capítulo 4. El diluvio del corazón. Dicen que hubo una estación donde los frutos no llegaron, donde la lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, pero no con bendición, sino con peso. El mundo había comenzado a torcerse. Los ríos saltaban de sus cauces como si huyeran de sí mismos. Las montañas crujían en la noche. El mar avanzaba. Las semillas no brotaban. Y entonces los humanos entendieron. Los dragones estaban amándose demasiado cerca. Kaikai no podía detenerse.
Ya no era él quien movía las aguas, sino su corazón. Cada vez que pensaba en Tren, una ola se alzaba. Cada vez que se tocaban, un nuevo golfo nacía. El deseo había tomado forma física. «No puedo volver al mar», dijo Kaikai con voz de tormenta. «Y yo ya no puedo sostener la tierra solo», susurró Tren con grietas en la voz. El cielo, que había sido cómplice silencioso, rugió por fin. Las nubes se abrieron como telones y dejaron caer rayos como juicios. Los dioses antiguos despertaron. No eran figuras. Eran patrones, voluntades que vivían en la ley del equilibrio. Los llamaron al centro del mundo, un abismo donde nada tiene forma. Allí, en la oscuridad pura, hablaron sin palabras. El amor entre ustedes ha creado belleza, pero también ha roto el pacto. Han confundido unión con fusión, y al hacerlo, han puesto en riesgo todo lo que protegen. Elijan, deber o deseo, el mundo o ustedes. Kaikai aulló. No fue grito de rabia, sino de dolor. Las aguas se elevaron como columnas. Las criaturas del mar huyeron en espiral. Tren cayó de rodillas. La corteza terrestre tembló. «No quiero elegir», dijo Kaikai llorando. «Pero si no elegimos nosotros, lo harán otros», murmuró Tren. Sabía lo que debía decir. Sabía lo que dolería. En la cueva del eclipse, donde se había sellado su unión, Kaikai regresó una última vez. La flor cristalina había crecido. Estaba abierta como un corazón. Tren llegó horas después, lento, como si cada paso arrancara una raíz. Se miraron y entendieron, sin decirlo. No es renuncia, es transformación. Si somos ciclo, volveremos. En otras formas, en otros cuerpos, pero este mundo debe seguir. Se abrazaron, como historia, como temblor, como lluvia y roca. El diluvio cayó esa noche para limpiarlo todo, y al amanecer, la cueva del eclipse estaba sellada, por dentro y por fuera. Desde entonces, la tierra volvió a estabilizarse. Los ríos encontraron sus cauces. Las semillas brotaron. Pero cuando la luna se tiñe de rojo y los volcanes cantan con las olas, algunos ancianos dicen que el cielo vuelve a temblar. Porque el amor que crea también puede romper. Y el corazón, cuando ama demasiado fuerte, puede convertirse en diluvio. Suspiró. Capítulo 5. Los que regresan. El silencio que dejó el anciano no fue inmediato. Fue denso. Como si las palabras flotaran en el aire antes de asentarse en el suelo de piedra. Emil seguía con la vista clavada en el lugar donde había estado. Noé, en cambio, observaba la cueva como si pudiera ver los ecos de lo contado. «Ya no está», murmuró Emil. Noé asintió. Fuera de la grieta, el cielo había cambiado. Una tormenta había comenzado a gestarse. Las ramas temblaban con el primer aliento del viento. Las hojas hablaban entre ellas, como si recordaran algo antiguo. Noé se agachó junto al círculo de piedras negras y pasó los dedos por una de ellas. «¿Tú crees que era real?», preguntó, sin mirar a Emil. «No lo sé, pero sentí que hablaba de nosotros, o de algo que nos atraviesa». Ambos callaron, porque sabían que eso era cierto. Porque el silencio posterior a una verdad pesa más que la duda. Antes de llegar a ese bosque, había una historia, una que ninguno de los dos había querido contar en voz alta. Había pasado un año desde la última vez que compartieron algo más que un chat o una foto. Emil se había ido a vivir a otra ciudad. Había conseguido trabajo. Se había llenado de excusas. Noé había seguido estudiando, acumulando preguntas sin respuesta. Pero en el fondo de cada día, Emil guardaba los mensajes no enviados. Las veces que escribió «te pienso» y lo borró. Las llamadas que nunca hizo. Las fotos que nunca comentó. Y Noé. Noé había guardado una libreta entera con dibujos. Dibujos de su cara, de su risa, de los lugares que quería mostrarle. El reencuentro fue accidental, en una feria.
Emil pasó junto a un puesto de libros usados y lo vio. Noé con el cabello más largo, una mochila al hombro y la misma mirada, intensa, un poco triste. «Nos debemos una conversación», dijo Noé. Emil asintió. «Vamos al sur, tengo mapas. Quiero mostrarte un lugar que no está en ninguna guía». No preguntaron más. Partieron 2 días después. Hasta que llegaron al bosque. Hasta que se abrió la grieta. Y entonces la historia de los dragones los atravesó, como si fuera la suya. «Yo también he querido cubrirlo todo», confesó Emil cuando salieron de la cueva. «Invadirte de mensajes, buscarte, rogarte que me perdones por alejarme». «Y yo he contenido tanto», susurró Noé. «Por miedo. Porque no sabía si querías volver. Porque me dolía esperarte». No corrieron, no se cubrieron. Se quedaron allí, uno frente al otro, empapándose de todo lo que no se habían dicho. La cueva quedó atrás, pero no vacía. En ella algo había despertado. Y en ellos también. Capítulo 6. Como los dragones. La lluvia ya no era suave, caía con fuerza, como si el cielo también necesitara vaciarse. Los relámpagos cruzaban las nubes como grietas de luz, las hojas bailaban agitadas. Y en medio de todo, Emil y Noé. No se hablaban, no lo necesitaban. La historia ya se había contado. El silencio ya no era distancia, era espera. Emil se acercó, lento, como si la lluvia marcara los pasos. El agua le corría por el rostro, por el cuello, empapándole el alma. «Tengo miedo», dijo, al fin. «Yo también, pero también tengo ganas de no huir más». Fue Noé quien lo tocó primero. Una mano en la nuca, un gesto antiguo, aprendido en sueños. Emil tembló, pero no se apartó. Los labios se encontraron como si hubieran estado buscándose desde antes de nacer. El beso no fue casto ni medido. Fue como el mar abrazando la montaña. Como Kaikai y Tren Tren cuando se encontraron en la grieta del mundo. Con intensidad. Con hambre. Con devoción. Los cuerpos se tocaron con urgencia pero también con ternura. Como si al fin pudieran decir todo lo que callaron. Se abrazaron, mojados, temblando, riendo entre besos. Noé le dijo: «Te esperé». Emil respondió: «Gracias por quedarte». La tormenta, de pronto, pareció menos cruel. El bosque, más cálido. La cueva, a lo lejos, apenas visible entre la niebla. En la cueva del eclipse, la flor cristalina brilló por primera vez en siglos. No por magia, sino por resonancia. Porque el amor no termina, solo cambia de forma. Allí, en lo profundo, una gota cayó sobre la roca. Una sola, clara, viva, como un nuevo comienzo. Y si uno escucha con atención, muy de noche, cuando llueve fuerte y tiemblan las ramas, puede oír un canto bajo la tierra. Una voz que dice: «El mundo se salva cada vez que 2 almas se atreven a amarse con todo su corazón». Años después, otros viajeros encontraron la grieta. No sabían su historia, pero sintieron su pulso. En una de las piedras negras, alguien había escrito con una navaja: «No existe tierra sin agua. No existe yo sin ti». Y sobre ella crecía una flor que nunca antes había sido vista. Dicen que florece cada vez que 2 corazones se atreven.